Hola amigo, buenas noches. Estamos en la madrugada del sábado al domingo, eh, 12 de julio. El otro día me tocó presenciar, ¿no? Vía estas nuevas modalidades online, la discusión del tema del 10% de retiro de la AFP y otras externalidades que por cierto no se estaban tratando en el papel, pero sí se mencionaban en la práctica en la mayoría de los diputados, que tradujeron muchos de ellos la discusión desde si se retiraba o no se retiraba el 10% o la cantidad que fuese del fondo de capitalización individual de la AFP. eh, Al final si era bueno o malo el sistema AFP, bueno, y la típica monserga socialista de todo estatista y todo estatal y toda la expropiación, versus el sistema de economía de mercado, que se ve ahí todo el neoliberal, en que todo era propiedad y propiedad, propiedad, pero al final de cuentas también la idea era motivar que la gente le diese préstamo a los bancos. Como pueden ver, dos extremos absolutamente irreconciliables, ¿no? Y me llamó a poder, al final, decir, me gustaría leerles un escrito, un documento que es sumamente importante de cara justamente a este, perdonen el término, pero es que tengo que decirlo, este circo del Congreso, este circo del Parlamento, este circo del partidismo, de la partitocracia, de un extremo al otro. Lamentablemente quedé con una sensación de angustia, y tengo que decirlo, porque no veo una salida sana para este país, puesto que quienes dan la solución, quienes debiesen dar la solución, son efectivamente el problema. Es decir, la solución está en manos del propio problema, y el problema son los políticos, es el sistema político y particularmente los actores políticos, ¿no? Entonces voy a leer una carta, en realidad es un pequeño discursito que es muy corto, pero que representa tan perfectamente esto que se hace necesario hacerlo, digamos, ¿no? Es bastante antiguo respecto a estos tiempos, pero como muchos escritos de los grandes hombres, se van repitiendo en el tiempo y uno los ve de esa manera, ¿no? Uno revisa ahora un discurso de Marco Tulio Cicerón y parece que lo hubiese escrito alguien la semana pasada, pega perfectamente, digamos, ¿no? Y así durante el tiempo se han hecho discursos que trascienden al tiempo y al espacio. Hay un político español que escribe y dice lo siguiente: permítame por favor, a mí no me gusta leer, pero en este caso se hace necesario porque además este documento no se encuentra en cualquier parte, no está por allí, es muy difícil encontrarlo, y es esencial, es central al problema por el cual estoy haciendo este video en esta noche oscura del alma nacional. Dice: nada de un párrafo de gracias, escuetamente gracias, como corresponde al laconismo militar de nuestro estilo, cuando en marzo de 1762 un hombre nefasto llamado Juan Jacobo Rousseau publicó el contrato social, dejó de ser la verdad política una entidad permanente. Antes, en otras épocas más profundas, los estados, que eran ejecutores de misiones históricas y tenían inscritas sobre sus frentes, aún sobre los astros, la justicia, la verdad, pues Juan Jacobo Rousseau vino a decirnos que la justicia y la verdad no eran categorías permanentes, que no eran categorías permanentes de razón, sino que eran en cada instante decisiones de voluntad. Juan Jacobo Rousseau suponía que el conjunto de los que vivimos en un pueblo tiene un alma superior, de jerarquía diferente a cada una de nuestras almas, y que ese yo superior está dotado de una voluntad infalible, capaz de definir
en cada instante lo justo y lo injusto, el bien y el mal. Y cómo esa voluntad colectiva, nos dice Rousseau, esa voluntad soberana, solo se expresa por medio del sufragio, conjetura de los más que triunfa sobre la de los menos en la adivinación de la voluntad superior. Venía a resultar que el sufragio, esa farsa de las papeletas entradas en una urna de cristal, tenía la virtud de decirnos en cada instante si Dios existía o no existía, si la verdad era la verdad o no era la verdad, si la patria debía permanecer o si la mejor en un momento se suicidase. Como el Estado liberal fue un servidor de esa doctrina, vino a constituirse no ya en el ejecutor resuelto de los destinos patrios, sino en el espectador de las luchas electorales. Para el Estado liberal solo era lo importante que en las mesas de votación hubiera sentado un determinado número de señores y que las elecciones empezaran a las 8 y terminaran a las 4 y que no se fuesen a romper las urnas cuando el ser rotas esas urnas es el más noble destino que pueden tener. Después de respetar tranquilamente lo que las urnas saliera, como si a él ni le importase nada. Es decir, que los gobernantes liberales no creían ni siquiera en su misión propia, no creían que ellos mismos estuviesen allí cumpliendo un respetable deber, sino que todo el que pensara lo contrario y se propusiera asaltar el Estado, por las buenas o por las malas, tenía igual derecho a decirlo, a intentarlo, que los guardianes del Estado mismo a defenderlo. De ahí vino el sistema democrático, que es en primer lugar el más ruinoso sistema de derroche de energías. Un hombre dotado para la altísima función de gobernar, que es tal vez la más noble de las funciones humanas, tenía que dedicar el 80, el 90 y tal vez el 95% de su tiempo y de su energía en sustanciar reclamaciones formularias, a hacer propaganda electoral y a dominar a los escaños del Congreso, a adular a los electores, a aguantar sus impertinencias, porque los electores iban a recibir el poder, porque de los electores iba a recibir el poder, a soportar humillaciones y vejámenes, de los que precisamente por la función casi divina de gobernar estaban llamados a obedecerle. Y si después de todo eso le quedaba un sobrante de algunas horas en la madrugada o de algunos minutos robados a un descanso intranquilo, en ese mínimo sobrante de tiempo es cuando el hombre dotado para gobernar podía pensar seriamente en las funciones sustantivas de gobierno. Vino después la pérdida de la unidad espiritual de los pueblos, porque como el sistema funcionaba sobre el logro de las mayorías, todo aquel que aspiraba a ganar el sistema tenía que procurarse la mayoría de los sufragios y tenía que procurárselos robándolos si era preciso a los otros partidos, y para ello no tenía que vacilar en calumniarlos, en verter sobre ellos las peores injurias, en faltar deliberadamente a la verdad, en no desperdiciar un solo resorte de mentira y de envilecimiento. Y así, siendo la fraternidad uno de los postulados que el Estado liberal nos mostraba en su frontispicio, fraternidad, no hubo nunca situación de vida colectiva donde los hombres injuriados, enemigos unos de otros, se sintieran menos hermanos que en la vida turbulenta y desagradable del Estado liberal. Y por último, el Estado liberal vino a depararnos la esclavitud económica, porque a los obreros, con trágico sarcasmo, se les decía: sois libres de trabajar lo que queráis, nadie puede compeleros a que aceptéis unas u otras condiciones. Ahora bien, como nosotros somos los ricos, os ofrecemos las condiciones que nos parecen. Vosotros, ciudadanos libres, si no queréis, no estáis obligados a aceptarlas. Pero vosotros, ciudadanos pobres,
Si no aceptáis las condiciones que nosotros os impongamos, moriréis de hambre, rodeados de la máxima dignidad liberal. Y así veríais cómo en los países donde se ha llegado a tener parlamentos más brillantes e instituciones democráticas más finas, no teníais más que separarnos unos cientos de metros de los barrios lujosos para encontrarnos con los tugurios infectos donde vivían hacinados los obreros y sus familias, en un límite de decoro casi infrahumano. Y os encontrarais trabajadores de los campos que de sol a sol se desdoblaban sobre la tierra, abrazadas a las costillas, y que ganaban en todo el año, gracias al libre juego de la economía liberal, 70, 80 jornales de 3 pesetas. Un par de pelas, diría hoy día un hombre de la plebe en Madrid. Por eso tuvo que nacer, y fue justo nacimiento. Nosotros no rescatamos ninguna verdad. Tuvo que nacer el socialismo. Los obreros tuvieron que defenderse contra aquel sistema liberal que solo les daba promesas de derechos, pero no se cuidaba de proporcionarles una vida justa. Ahora que el socialismo fue una reacción legítima contra aquella esclavitud liberal, vino a descarriarse porque dio primero en la interpretación materialista de la vida y de la historia, segundo en un sentido de represalia y tercero en una proclamación del dogma de la lucha de clases, del odio de clases, que es la primera y gran profunda destrucción real de la persona humana. El socialismo, sobre todo el socialismo que construyeron impasibles en la frialdad de sus gabinetes los apóstoles socialistas, en quienes creen los pobres obreros y que ya nos ha descubierto tal como era Alfonso García Valdecasas. El socialismo así entendido no ve en la historia sino un juego de resortes económicos. Lo espiritual se suprime. La religión es un opio del pueblo. La patria es un mito para explotar a los desgraciados. Todo eso dice el socialismo. No hay más que reproducción, organización económica, y usted no es más que un mero número, un factor de producción, y sus relaciones y sus vínculos son solamente vínculos y relaciones de producción. Así es que los obreros tienen que estrujar bien sus almas para que no quede dentro de ellas la menor gota de espiritualidad. No aspira el socialismo a restablecer una justicia social rota por el mal funcionamiento del Estado liberal, sino que aspira a la represalia, aspira a llegar a la injusticia de tantos grados más allá, cuanto más acá llegaran en la injusticia de los sistemas liberales. Por último, el socialismo proclama el dogma monstruoso de la lucha de clases, proclama el dogma de las luchas entre las clases que dice que son indispensables y se producen naturalmente en la vida, que esas luchas son naturales, porque no puede haber nunca nada que las aplaque. Y el socialismo, que vino a ser una crítica justa del liberalismo económico, nos trajo por otro camino peor, lo mismo que el liberalismo económico, la disgregación, el odio, la separación, el olvido y todo vínculo de hermandad y solidaridad entre los hombres, rompiendo así esa unidad indeleble, esa unidad granítica, esa unidad orgánica que debe existir en toda sociedad que se ordena al bien mayor, esa sociedad que debe ser orgánica. Así resulta que cuando nosotros, los hombres de nuestra generación, abrimos los ojos, nos encontramos con un mundo en ruina moral, un mundo escondido en toda suerte de diferencias, y por lo que nos toca de cerca, nos encontramos en una España en ruina moral, en una España dividida por todos los odios y todas las pugnas, y así nosotros hemos tenido que llorar en el fondo de nuestra alma cuando recorríamos los pueblos de esa España maravillosa, esos pueblos en donde todavía, bajo la capa más humilde, se descubren gentes dotadas de una elegancia rústica, que no tienen un gesto excesivo ni una palabra ociosa, gentes que viven sobre una tierra seca, en apariencia con sequedad exterior, pero que nos asombra con una fecundidad que estalla en el triunfo de los pámpanos y los trigos.
Cuando recorríamos esas tierras y veíamos esa gente y sabíamos torturadas por aquellos caciques, olvidadas por todos los grupos, divididas, envenenadas por predicaciones tortuosas, teníamos que pensar de todo ese pueblo que él mismo cantaba el Cid, ver errar por campos de Castilla, desterrado de Burgos. Dios, qué buen vasallo, si hubiera buen señor. Eso vinimos a encontrar nosotros en el movimiento que empieza en ese día, ese legítimo soñar de España, pero un señor como el San Francisco de Borja, un señor que no se nos muera. Y para que no se nos muera, ha de ser un señor que no sea al propio tiempo esclavo de un interés de grupo ni un interés de clase. Termina esta carta y termina esta presentación diciendo: el movimiento de hoy, que no es de partido político, sino que es un movimiento, casi podríamos decir, antipartido, por su crítica profunda al sistema de la partitocracia. Sépase desde ahora que no es de derechas ni de izquierdas, ni de centros, porque son invenciones que solamente dividen la nación, esa nación que requiere ser granítica y sólida para proyectarse como una saeta hacia los cielos. Ese es un aporte mío. Porque en el fondo la derecha es la aspiración a mantener una organización económica, aunque sea injusta, y la izquierda es, en el fondo, el deseo de subvertir una organización económica, aunque al subvertirla se rastren muchas cosas buenas. Luego, esto se decora en unos y otros con una serie de consideraciones espirituales. Sepan todos los que nos escuchan de buena fe que estas consideraciones espirituales caben todas en nuestro movimiento, pero que nuestro movimiento por nada atará sus destinos al interés de grupo o al interés de clase que anida bajo la división superficial de derechas e izquierdas. La patria es una unidad total en que se integran todos los individuos y todas las clases. La patria no puede estar en manos de la clase más fuerte ni el partido mejor organizado. La patria es una síntesis trascendente, una síntesis indivisible, con fines propios de cumplir, y nosotros lo que queremos es que el movimiento de este día y el Estado que cree sea el instrumento eficaz, autoritario, al servicio de una unidad indiscutible, de esa unidad permanente, de esa unidad irrevocable que se llama patria. Y con eso ya tenemos todo el motor de nuestros actos futuros y de nuestra conducta presente, porque nosotros seríamos un partido más si viniéramos a enunciar un programa de soluciones concretas. Tales programas tienen la ventaja de que nunca se cumplen. En cambio, cuando se tiene un sentido permanente ante la historia y ante la vida, ese propio sentido nos da las soluciones ante lo concreto. Como el amor nos dice en qué caso debemos reñir y en qué caso debemos abrazar, sin que un verdadero amor tenga un mínimo programa de abrazos y de riñas. He aquí lo que exige nuestro sentido total de patria y de Estado que ha de servirla. Todos los pueblos de España, por diversos que sean, se sientan armonizados en una irrevocable unidad de destino, porque entendemos, y esto lo digo yo a mutuo propio, entendemos que la patria es nuestra unidad de destino en lo universal. Esa misma unidad de destino en lo universal, tarde temprano, más temprano que tarde, debiese ser para un pueblo virtuoso alcanzar la contemplación de Dios. Que desaparezcan los partidos políticos. Nadie ha nacido nunca miembro de un partido político. En cambio, todos nacimos miembros de una familia. Todos nacemos en un vecindario, en un municipio. Nos afanamos todos en el ejercicio de un trabajo. Pues si esas son nuestras unidades naturales, si la familia y el municipio y la corporación es de veras donde vivimos, ¿para qué necesitamos instrumentos intermediarios y perniciosos como los partidos políticos para unirnos en grupos artificiales? Empiezan por desunirnos en nuestras realidades auténticas. Queremos menos palabrería liberal y más respeto por la libertad profunda del hombre, porque solo se respeta la libertad del hombre
cuando se le estima como nosotros le estimamos, portador de valores eternos, cuando se le estima envoltura corporal de un alma que es capaz de condenarse y salvarse. Solo cuando el hombre se le considera así, se puede decir que se respeta de veras su libertad, y más todavía si esa libertad se conjuga, como nosotros pretendemos, en un sistema de autoridad, de jerarquía y de orden. Queremos que todos se sientan miembros de una comunidad seria y completa, es decir, de las funciones a realizar son muchas. Unos en el trabajo manual, otros en el trabajo del espíritu, algunos en el magisterio, otros en el refinamiento, otros en el trabajo intelectual, en fin. Pero que una comunidad tal como la de nosotros apetecemos, sépase desde ahora que no debe haber convidados ni debe haber zánganos. No pueden haber esos señoritos que van a dormitar en los escaños del Parlamento para ganarse la dieta parlamentaria, a costa de quienes trabajamos, a costa de quienes nos levantamos temprano para hacer cada día un país mejor. No puede ser así. Queremos que no se canten derechos individuales. Queremos que no se canten derechos individuales de los que no pueden cumplirse nunca en casa de los famélicos, sino que se dé a todo hombre, a todo miembro de la comunidad política, por el hecho de serlo, la manera de ganarse con su trabajo una vida humana, justa y digna. Queremos que el espíritu religioso clave los mejores arcos de nuestra historia, sea respetado y amparado como merece, sin que por eso el Estado se inmiscuya en funciones que no le son propias ni comparta, como lo hacía tal vez por otros intereses que los de la verdadera religión, funciones que sí le corresponden realizar. Queremos que España recobre resueltamente el sentido universal de su cultura y de su historia. Y queremos, por último, si esto ha de lograrse en algún caso por la violencia, no nos detengamos ante la violencia, porque ¿quién ha dicho, al hablar de todos menos la violencia, que la suprema jerarquía de los valores morales reside en la amabilidad? ¿Quién ha dicho que cuando insultan nuestros sentimientos antes de reaccionar como hombres estamos obligados a ser amables? Bien, está sí la dialéctica como primer instrumento de comunicación, pero no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se ofende la justicia de la patria. Y eso es lo que pensamos nosotros del Estado futuro que hemos de afanarnos a edificar. Pero nuestro movimiento no estaría del todo entendido si se creyera que es una manera de pensar tan solo. No es una manera de pensar, es una manera de ser, es una forma de vida. No debemos proponernos solo la construcción, la arquitectura política. Tenemos que adoptar ante todo la vida entera, en cada uno de nuestros actos, una actitud humana, profunda y completa. Esta actitud es el espíritu de servicio y sacrificio, el sentido ascético y militar de la vida. Así pues, no imagine nadie que aquí se recluta para ofrecer prebendas. No imagine nadie que aquí nos reunimos para defender privilegios. Yo quisiera que este micrófono tengo delante llevara mi voz hasta los últimos rincones de los hogares obreros para decirles, si nosotros llevamos corbata, si de nosotros podéis decir que somos señoritos, pero traemos el espíritu de lucha precisamente por aquello que nos interesa como señoritos. Venimos a lograr, porque muchos de nuestra clase se les impongan sacrificios duros y justos, y venimos a luchar porque el Estado totalitario alcance con sus bienes lo mismo que los poderosos a los humildes. Y así somos, porque así lo fueron siempre en la historia los señoritos de España. Así lograron alcanzar la jerarquía verdadera de señores, porque en tierras lejanas y en nuestra patria misma supieron arrastrar la muerte y cargar con las misiones más duras por aquello que precisamente como tales señoritos no les importaba nada. Yo creo que esta alzada bandera ahora vamos a defenderla alegremente, poéticamente, porque hay algunos que frente a la marcha de la revolución creen que para aunar voluntades conviene ofrecer soluciones más tibias, creen que se debe ocultar la propaganda,
que todo lo que pueda desportar una emoción o señalar una actitud enérgica o extrema, qué equivocación. A los pueblos no los han movido nunca más que los poetas. Y hay del que yo sepa levantar frente a la poesía que destruye la poesía que promete. En un movimiento poético nosotros levantaremos este fervoroso afán de España. Nosotros nos sacrificaremos, nosotros renunciaremos y de nosotros será el triunfo. ¿El triunfo qué? ¿Para qué lo voy a decir? No vamos a lograr que las elecciones próximas. No lo vamos a lograr en las elecciones próximas. Pero en estas elecciones, votad lo que os parezca menos malo. Pero no saldrá de ahí nuestra España, ni está ahí nuestro marco. Está en una atmósfera turbia, ya cansada, como la taberna al final de una noche crapulosa. No está ahí nuestro sitio. Yo creo, sí, que debe estar donde está el respeto, donde está la visión que mira hacia los cielos. Y esto lo digo ahora, cuando ello puede hacer que se me retraigan todos los votos. No me importa nada. Nosotros no vamos a disputar a los habituales los restos desabridos de un banquete sucio. Nuestro sitio está al aire libre, bajo la noche clara. Arma el brazo en alto y las estrellas. Que sigan los demás en sus festines. Nosotros fuera, en la vigilancia tensa, fervorosa, segura, ya presentimos el amanecer de una alegría en nuestras entrañas. Para ello, limando huesos y alma, para sentir el de día a día el paso de la existencia. Buenas noches.